Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra última clase del año. Es de esperar que sea de provecho, como les digo siempre, ¿cierto? Y que ojalá participen, consulten, opinen. ¿Mm? En esta ocasión nos acompaña la profesora Paola Benavides. Hola, chiquillos. Contenta porque es la última clase, así que con todo el ánimo para responder esta guía y aprovechar que es lo último que nos queda, así que con todo nomás, pues chiquillos. A poner atención y después contestar la guía lo antes posible para que no se le acumule con las otras actividades. Justamente, y ya queda poquito tiempo para poder revisar, entonces la idea es que no se atrasen en enviar su guía. Y después vamos a ver hasta cuándo van a tener plazo, porque se amplía un poquito. Ya no tienen que enviarla hoy. Ya, vamos a partir nuestra sesión de hoy realizando la retroalimentación de la actividad número 9. Ya, vamos a comentarla un poquito. Ya, la actividad número 9, si ustedes recuerdan, se enfocaba en el editorial, ¿cierto? La última clase que tuvimos, que fue el día 25 de noviembre, estuvimos conversando acerca de qué se entiende por editorial, dónde encontramos editoriales, y también hablamos de los distintos significados que tiene este término, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que significaba, tenía relación con la casa editora de libros, ¿cierto? Pero nosotros nos enfocamos en el significado de artículo que aparece, ¿cierto? Publicado en los medios de comunicación. Un artículo que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un tema o asunto determinado, ¿cierto? En eso enfocamos nuestra clase anterior y la guía número 9 que ustedes desarrollaron. Ahí se les consultaba, ¿cierto?, si sabían qué es lo que es una editorial. La gran mayoría de ustedes, ¿cierto?, pudo, ya leyendo la guía o participando en la clase, responderlo sin problema. Y también tenían ahí, esa era la pregunta número 1. En la número 2 se les consultaba acerca de 3 características de este texto. ¿Recuerdan, chiquillos, 3 características del editorial? A ver. Tenían que decir 3. Tiene más, pero mínimo tenemos que referirnos a 3 características del editorial. A ver, ¿quién recuerda alguna característica de este tipo de texto? ¿Mm? A ver. ¿Qué característica tiene un editorial? Una siquiera, a ver. ¿Y ellos? Es la opinión de una firma. ¿Cómo? Perdón, señorita. La opinión de una firma. Ya, es la opinión, ¿cierto? Es la opinión de un medio, ¿cierto? ¿Sí? Y es altamente subjetivo, ¿cierto? Porque contiene comentarios, puntos de vista, análisis, ¿cierto? Enjuiciamiento. Ya. Otra característica que tiene, a ver, ¿qué más recuerdan con respecto a la extensión? A ver, ¿es muy extenso un editorial, muy largo o no? ¿Cuánto es más o menos su extensión? A ver, ¿recuerdan o no? ¿De cuántas palabras más o menos? 500, 600 más o menos. Justamente, ¿cierto? Hasta 500 más o menos. Justamente, bien, señorita. ¿Cómo se llama usted que está participando, señorita? Isidora Rojas, Isidora. ¿De qué curso, Isidora? del tercero Roble. Bien, tercero roble. Ya, muy bien. Entonces, un texto subjetivo que publica, que da a conocer la postura, ¿cierto?, de un medio de comunicación. Habitualmente va sin firma. Está conformado por un título y un cuerpo. ¿Cómo debería ser ese título? En general, todo texto, ¿cómo debería ser el título? A ver. Llamativo. Llamativo, ¿cierto? Motivar a la lectura. Muy bien. ¿Ahí habló quién? ¿Quién? Juan José Novoa, del tercero Avellano. Juan José. Bien.
Avellana. Perfecto. El título tiene que ser llamativo, motivar a la lectura, ¿cierto? Breve y sugerente. Motivar la lectura. Y la extensión habitual, ¿cierto? Como dijo la compañera Isidora, ¿cierto? 400, 500 palabras. En realidad no hay un límite, ¿cierto? Pero generalmente es esa la extensión. Ya. Y ustedes trabajaron un editorial, Consumo sin Límites, de un diario español, ¿cierto? Que tiene la versión impresa y digital, que llega a gran parte del mundo. Ya, se supone que lo... Antes de leer, respondieron acerca de qué crees que hablará el siguiente editorial. Y hay muchos, ¿cierto? Se hicieron la idea de que hablaba de esto, pues del consumismo, ¿cierto? Del gran problema que tenemos a nivel país, pusieron algunos ahí, que la gente consume o compra muchas cosas y se endeuda, le pusieron también. Ya. Y más o menos anduvieron bien en ese asunto. Y después, ¿cierto? De leer, tenían que responder algunas preguntas con alternativas, en que una era la correcta. Y ahí tenían que identificar cuál es el tema del editorial, o sea, de qué habla o cuál es la idea más abarcadora. A ver, y ahí teníamos la alternativa del Black Friday o Friday, ¿cierto? Hábitos de consumo, alza de precios o tensión económica. ¿Cuál era la respuesta correcta ahí? ¿Recuerdan? Esta guía está fresquita, ¿cierto? Fue hace semana por medio atrás. ¿Cuál era el tema? ¿En qué se enfocaba ese texto? Consumo sin límites. En el Black Friday. ¿Solamente se enfocaba en el Viernes Negro? ¿Se centraba en eso? A ver, ¿quién tiene otra? Porque lo mencionaba justamente, Hábitos de ¿cierto? consumo. Pero se enfocaba más bien en los hábitos de consumo de los españoles y las consecuencias que esos hábitos de consumo traían, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta era la B, hábitos de consumo. En la número 5, ustedes tenían que ver quiénes son los enunciadores o emisores de este editorial. Y teníamos como alternativa A, los lectores del diario El País, el comité editorial del diario El País, los periodistas del diario El País o los auspiciadores de este diario. ¿Con qué nos quedamos acá? A ver, ¿cuál era la correcta? ¿Quién era el emisor o quiénes eran los emisores de este editorial? A ver. Ahí teníamos que descartar de plano la A, ¿cierto? Los lectores, porque nos quedaba claro que el editorial es un texto que, ¿cierto? Se escribe netamente en el diario, muestra o da a conocer el pensamiento de ese medio. Entonces, la A la teníamos que descartar de plano, la D también, los auspiciadores, ¿cierto? O la gente que anuncia en el diario El País, también la descartamos. Y nos quedaba la D y la C. ¿Cuál era la correcta ahí? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué le colocó? ¿Nos quedamos con los periodistas o con el comité editorial? Ese órgano que dirige las publicaciones, que examina, oye, esto sí se debe publicar. Yo creo que la B. ¿Cuál, perdón? La B, el comité editorial del diario en París. El comité editorial del diario. Muy bien. Ahí opinó, ¿quién participó? Montserrat. Montserrat. Montserrat, ¿cuánto, mi niña? Cáceres. Montserrat Cáceres. ¿Qué curso eres, Montserrat? ¿De qué curso eres? Tercero relleno. Ah, raya. Perfecto. Después, bueno, teníamos, aquí ya les di la respuesta correcta, se me pasó, ¿cierto? El propósito comunicativo de esto, ya. No era la A, ¿cierto? No estaban promocionando el Viernes Negro, ni buscaban lograr un mayor aporte de los auspiciadores. No podíamos decir que en la C no existe un propósito claro, pues apunta a varios temas distintos, no apuntaba a varios temas distintos, ni tampoco la D, dar a conocer una preocupación, ¿cierto?, que transversal en la sociedad española, sino que más bien el texto, ¿cierto?, buscaba hacer un llamado a las instituciones que estaban encargadas de regular el comercio en las ciudades españolas, y se refería específicamente, por ejemplo, igual a Madrid, para que intervengan en el problema que planteaban los emisores.
de que no había una regulación y que estas ofertas, entre comillas, ¿cierto?, traían consecuencias energéticas, traían consecuencias urbanísticas, etc. Entonces, de alguna manera, ese era el propósito comunicativo de este editorial, ¿ya? Hacer un llamado, que las autoridades o las instituciones, ¿cierto?, encargadas de regular el comercio intervinieran para evitar estos problemas. Hablaba también, tocaba de alguna manera ahí el tema ecológico también, ¿cierto?, lo relacionado con el tema energía. Los receptores reales de este editorial, a ver, ¿cuáles eran? La C. La C, justamente, ¿cierto? Está dirigido, se supone, a los españoles, es un diario español, pero es un diario que sale al mundo a través de su página web. Entonces puede ser leído por personas de todas partes del mundo. Esos son al final los receptores reales, como nosotros, ¿cierto? Muy bien. En la 8, bueno, ahí era libre, ¿cierto? Ustedes tenían que elegir uno de los planteamientos de este editorial y explicar si estaba o no estaba de acuerdo con lo que ahí se indicaba. Muchos de ustedes, ¿cierto?, manifestaban estar en desacuerdo, que decían que no traía problema y que más bien veían como una oportunidad estas ofertas para adquirir aquello que uno desea, ¿cierto? Porque ahí se supone que están más rebajados que en otro tiempo. Teníamos la 9 también, donde tenían que reemplazar términos, 2 palabras que estaban con rojo, ¿cierto? Y a cada uno tenían que buscarle 2 vocablos que le viniera según el contexto, que conservaran el sentido. Ahí teníamos despilfarro, que podíamos reemplazarlo por, a ver, despilfarro. ¿Por qué podíamos reemplazar despilfarro? ¿Recuerdan qué le pusieron ahí? No me acuerdo bien del contexto que era, pero era como malgastar, según yo. Muy bien, ¿cierto? Malgastar. Lo podíamos relacionar, Era por ejemplo. también derroche. Bien, derroche. ¿Quién habló ahí? ¿Hablaron las mismas niñas o no? ¿Montserrat e Isidora? ¿O no? Las voces. No, soy Karina Cifuentes. Karina. Del ¿Curso, Karina? tercera Ryan. Tercero a Rayán. Ya, despilfarro, bien, Karina, ¿cierto? Derroche podía ser. Y también, bueno, dilapidación, ¿cierto? Es una forma de malgastar. Y teníamos también temeridad, un término que salía al final, casi. ¿Con qué relacionamos el ser temerario? O la temeridad. Imprudencia. Ya, con la imprudencia, bien. ¿Ahí habló quién? Perdón. Kervin Ortega. Kervin, bien, Kervin. Audacia también puede Con ser. imprudencia, con audacia, con irreflexión, ¿cierto? Con actuar, muchas veces sin pensar. Bien. Atrevimiento, igual entra, ¿no, profe? Atrevimiento también le podía venir. Ya. Y de ahí la 10, ustedes tenían que ver si consideraban que lo leído se relacionaba de alguna manera o no con lo que pasa en nuestro país, ¿cierto? Y ahí ustedes pusieron que sí, porque acá en Chile igual se hacen ofertas, ¿cierto? Hay días de oferta, el Cyber Monday, ¿cómo se llama? Algo así, ¿cierto? Y que más o menos era similar y como que la gente compraba mucho y se endeudaba, lo dijeron por ahí, había despilfarro, aglomeraciones y otros. Ya, y ahora nos vamos a enfocar en la actividad número 10. Profesora Paola, cuente. Ya, la actividad 10 trata de evaluar y producir géneros discursivos. Esto ya lo hemos trabajado un poco durante el año, así que no es algo tan nuevo, ¿ya? El objetivo de la clase va a ser analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, no literarios orales, escritos y audiovisuales. ¿Ya? Bueno, las consideraciones generales para desarrollar la guía. Bueno, la actividad está hecha para continuar entonces nuestro proceso de aprendizaje y los vamos a invitar esta vez a trabajar en parejas de manera colaborativa y complementaria, con mucho ánimo y dedicación. Como todas las actividades, las copias totales o parciales serán calificadas con nota mínima y, como decía la profesora delante, esta vez van a tener un día más para realizar la actividad. Pueden enviar a los correos electrónicos de los profesores que les corresponde la asignatura hasta el día jueves 10 a las 23:59.
Lo ideal es que no esperen hasta último momento y se coordinen bien con su pareja para poder desarrollar la actividad lo antes posible, ¿ya? Y no pasar, ojalá, de este tiempo del día jueves 10. Como dice usted, que trabajen en forma colaborativa y complementaria. No que se digan, oye, yo hago tal parte y tú haces la otra, y de ahí juntamos. Lo ideal, chiquillos, sería que pudieran, ¿cierto?, discutir un poquito, dialogar, y van a tener ahí que crear un texto. Entonces, la idea es que los dos intervengan, ¿cierto?, para crear ese texto que sea producto de, el trabajo de ambos, y que lo revisen, y que si ahí tienen que modificar algo, ¿cierto?, lo hagan en conjunto. ¿Mm? Exacto. Ya, como dijo la profesora, hasta mañana en la noche, entonces, 23:59 horas, tienen tiempo para poder enviarlo. La actividad de ahora tiene 61 puntos en total. Harto, dirán ustedes, pero es mejor que tenga hartos puntos, ¿cierto? Porque si no hay tanta diferencia entre un punto y otro. Ustedes saben que cuando las actividades tienen poco puntaje, ¿cierto?, entre un punto y otro, se nota la diferencia en la calificación. Tal como dice acá, y también se lo van a encontrar en la guía, hemos llegado a nuestra última actividad de aprendizaje, la actividad número 10, en la que aplicaremos algunos conocimientos adquiridos en las clases y las guías trabajadas durante el semestre. Asimismo, van a ejercitar su comprensión lectora, ampliarán su vocabulario y crearán un texto. Y la idea también, ¿cierto? La idea final también sería que reflexionaran un poquito acerca de una temática de vital importancia que se trata en la guía. Lo vamos a ver de ahí. A ver. Ya. En la guía parte consultándonos acerca de la noticia y la columna de opinión. Ustedes, de hecho, van a tener que hacer, ¿cierto?, una columna de opinión. Se les consulta primero si recuerdan a qué género discursivo pertenece la noticia y la columna de opinión. Tenemos que recordar, ¿cierto?, que un género discursivo es una serie estable de enunciados, ¿cierto?, que se agrupan porque tienen características similares. Textos que tienen características similares. Conjunto de textos que lo identificamos por sus características similares, por su contenido, por su estructura, o porque se utilizan en ciertas situaciones, ¿cierto? Ahí vemos que hay distintos géneros discursivos, por ejemplo, el académico, donde están todos los textos del área de educación, por así decirlo, un trabajo de investigación, una exposición, una tesis, etc. Hay textos del área jurídica, por ejemplo, una ley, una sentencia, textos del área del género discursivo publicitario, ¿cierto?, un anuncio, un folleto, del área política, género discursivo político, un discurso, ¿cierto?, un discurso político, un programa de gobierno, por ejemplo. Ya. Y aquí, ¿cierto?, bueno, tenemos que tener claro, como les dije, que estos géneros discursivos se han fijado por el uso, se repiten con cierta estabilidad en las mismas situaciones comunicativas, por eso nosotros, ¿cierto?, los reconocemos fácilmente, ¿m? Son formas reconocibles, compartidas por los hablantes, que somos capaces de identificar, ¿cierto?, ya sea por su formato externo y por el contexto en que se producen, somos capaces de identificar, esto es de tal género discursivo. Ya. Y, profesora. Sí. Ahí sí. Ya. ¿Recuerdas a qué género discursivo pertenece la noticia? Chicos, los escucho. A ver. ¿Alguien recuerda a qué género discursivo pertenece? Al informativo. ¿Ya? ¿Tiene ¿Hay periodística de opinión o no? Periodístico. periodístico? ¿Ya? A ver. Vea. Género discursivo periodístico y informativo. Ya. Entonces la noticia está dentro de este género, y la profesora había hecho un recuento más o menos de los tipos de géneros que había, y dentro de la noticia está dentro de este, discursivo periodístico. ¿Ya? Y lo que nos permiten en la noticia es informar, ¿cierto? Informar a los lectores
con distintas características y que las vamos a ver ahora. La noticia tiene, las características de una noticia son, ¿alguien quiere comentar o dar las características de la noticia? ¿Quién se recuerda? ¿De la noticia o del editorial? La noticia. ¿Busca informar? ¿Ya? Busca informar. Los hechos tienen que ser actuales o recientes. Ya, muy bien. Ya, vamos a leer una definición más o menos que abarca las características principales. Dice, la información tiene que ser breve, precisa sobre un acontecimiento reciente y de interés general, lo que decía la compañera, que puede ser positivo o negativo para la sociedad y debe ser veraz. Por lo tanto, tiene que ser una información objetiva, mantener una posición objetiva. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Ya. Con respecto a la estructura de la noticia, ustedes recordarán que tiene esa estructura, ¿cierto? La de la pirámide invertida. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Si la noticia sigue la estructura de la pirámide invertida. Yo creo que empieza con más y termina con menos Ya, información. va de lo más a lo menos, ¿cierto? En orden descendente, va de lo más importante a lo menos. ¿Y recuerdan qué partes tiene una noticia escrita? A ver, cuando la vemos ahí, la leemos en el diario o en internet, ¿qué partes tiene? A ver, ¿recuerdan o no? ¿Cómo se le llamaba lo primero que tiene la noticia arriba? El título. Ya, tiene un título titular, ¿cierto? Título, ya. Y antes del titular, el epígrafe. El epígrafe. Epígrafe, titular, ¿ya? Y después del titular, ¿qué va? La Bajada bajada. de título. de título. La bajada. Y después de la bajada, Cuerpo. antes del cuerpo, La La entradilla. la entradilla, ¿cierto? Que también algunos le llaman lead, cabeza o entradilla. A veces encontramos los libros, ¿cierto? Que lo llaman con diferentes nombres. Muy bien. Y para variar el título, ¿cómo tiene que ser el título de la noticia o el titular? ¿Cómo tiene que ser? Llamativo. Llamativo también. Motivar a la lectura de la noticia y también ser claro. A veces encontramos títulos que son súper ambiguos y uno no sabe después con qué se va a encontrar. ¿Mm? Por ejemplo, si una noticia dice abuelita, asesina, delincuente. Ustedes ven un titular así. ¿El titular es claro o es ambiguo? A ver. Abuelita, Claro. asesina, delincuente. ¿Es Claro. llamativo? Podría serlo, ¿cierto? Lamentablemente un hecho negativo. Pero es claro si el titular dice abuelita, asesina, delincuente. A ver. ¿Será claro? ¿O es ambiguo? Da pie a diferentes interpretaciones. Está claro porque te lleva al tiro la idea principal. Ya tú dices que está claro, no te deja como imaginando, oye, la abuelita asesinó a un delincuente. Según yo es ambiguo. A ver, Es ambiguo Que porque se no te pueden dice sacar exactamente varias dudas. Ahora, sí, deja muchas dudas. ¿por qué? A ver, ¿por qué deja muchas dudas? Porque por el motivo de, bueno, de por qué lo habrá asesinado, bueno, obviamente es delincuente, pero se pueden hacer varias preguntas Ya. con el ¿Y hecho. no les queda a ustedes Da- como la duda de decir, oye, la abuelita es asesina delincuente o la abuelita asesinó a un delincuente? ¿No es como para irse por un lado distinto? Que tú te imaginas, oye, abuelita asesina delincuente. La abuelita es asesina delincuente. O Asesinó a un delincuente. se lesionó a un delincuente. Entonces, ambiguo el titular. Siempre el titular de la noticia debería ser, ojalá, claro, ¿cierto? Y motivar, captar la atención del lector o receptor, ¿cierto? Para poder leer. Ya. Y cada vez que redactamos una noticia escrita, ¿cierto? Respondemos las preguntas básicas, se podría decir. ¿Qué deberíamos
de qué deberíamos informar o qué preguntas se deben responder en un orden diferente, ¿cierto? De acuerdo a lo que se quiera resaltar. Pero ¿qué es lo que se responde? ¿Cómo? ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? ¿Y qué pasó también? ¿Dónde? Po, ¿Y qué ¿cierto? pasó? ¿Dónde también creo? También el también? dónde, el cuándo, Eh, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y en ocasiones también el por qué. ¿Mm? Ya. Y bueno, vamos a trabajar, como ya les dije, ¿cierto? Con la noticia. Van a leer ahí una noticia bastante interesante y en la guía se les consulta, como ya les dijimos con la profesora, ¿cierto? En qué género discursivo está la noticia y más o menos si la pueden definir o dar algunas características, que veo que están bastante bien, se acuerdan de dichas características. Y también van a leer una columna de opinión. Y recuerdan a qué género discursivo corresponde la columna de opinión, o en qué género discursivo lo encontramos. A ver. Me dijeron recién la noticia es del género discursivo periodístico, específicamente el informativo, ¿cierto? Porque el género discursivo periodísticos se dividen. Periodístico de opinión. Justamente, ¿cierto? La noticia está dentro del género periodístico de opinión, ¿cierto? O argumentativo, el que plantea, como dice su nombre, opiniones, juicios personales sobre temas de actualidad. Busca de alguna manera, ¿cierto? Convencer o discutir, ¿cierto? Expositivo, bueno. Ya, expone, ¿cierto? Expone, sí, pues expone el tema y de alguna manera también lo argumenta, pero se centra principalmente en la argumentación. ¿Mm? Cada vez que nosotros argumentamos, ¿cierto? O defendemos una postura, tenemos que ser capaces también de fundamentar esto. Y ahí hacemos uso de la exposición, al utilizar respaldo de por qué estamos defendiendo tal o cual postura. Siempre tiene que ser basado en algo. Ya, y como recordamos, ¿cierto? Hace un tiempo vimos lo que era la columna de opinión, de hecho ustedes leyeron una que hablaba de las noticias falsas, ¿cierto? El miedo, la ira y las fake news, y recordaremos que la columna de opinión es ¿qué cosa? A ver, si tuviéramos que definirla. ¿Qué es una columna de opinión? ¿Se acuerdan o no, chicos? ¿Mm? Es un comentario ¿Ya? Un que comentario. realiza una persona respecto a un tema de actualidad. Bien. ¿Karina está hablando o no? Sí, Karina Cifuentes del Karina. Tercer Avellano, sí. Muy bien, Karina, ¿cierto? Es un comentario que realiza una persona sobre un tema idealmente de actualidad, expresa su juicio personal, lo que ella piensa, su opinión, ¿cierto? Esta persona no necesariamente es periodista, ¿cierto? Tiene que manejar el tema, ¿cierto? Uno no puede ponerse a opinar, es como obvio, de un tema que desconoce. ¿Qué más recuerdan de ella? ¿Tendrá una sección fija en los medios? ¿Aparece continuamente en los medios? En los diarios. ¿Cierto? En los diarios vemos que aparece, ¿sí? Aparece también en los medios digitales y, bueno, también aparece con otros formatos, ¿cierto? Vemos que hay opinión también en ciertos programas de televisión, también en la radio. También vemos que hay otra modalidad ahora en la cual se plantea opinión también, que lo discutimos, el blog, ¿se acuerdan? Hay columnas de opinión también en video, en YouTube, de repente también podemos encontrar. Ya, bien. Se acordaban entonces. Pero lo que tenemos que tener claro que es el comentario, ¿cierto? Sobre un tema de actualidad donde hay opinión y juicio personal. De quien lo escribe o lo da a conocer, ¿cierto? Que no necesariamente tiene que ser periodista, sino que tiene que saber de qué está hablando y tener cierto grado de notoriedad, ¿cierto? Porque muchas veces es propio de su ámbito de desempeño. Ya. Nosotros vamos a trabajar con dos textos, pero vamos a partir recordando esto, chiquillos, porque los textos están orientados a esta temática, ¿cierto? Todos sabemos que habitamos en un planeta hermoso,
en un país hermoso, ¿cierto? Que tiene bellezas naturales, pero día a día, lamentablemente, vemos que esto se va viendo perjudicado por nuestra acción, ¿cierto? Por la acción humana. ¿Mm? Y estamos hoy día, ¿cierto? Llegando a un punto irreversible en que si no hacemos algo para frenar la destrucción de nuestro medio ambiente, ¿cierto? Quizás la existencia en la Tierra, nuestra existencia se va a ver muy perjudicada más de lo que es ahora, ¿cierto? Y la de las futuras generaciones quizás se torne imposible. ¿Mm? Sabemos que estamos llegando a un punto en que tenemos que tomar conciencia y hacer algo. Ya. Y por eso, ¿cierto? Nosotros los vamos a invitar a leer en su actividad número 10 atentamente 2 textos, ¿m? Que abordan la temática medioambiental, ¿cierto? La idea es que ustedes lo lean atentamente, que reflexionen, que desarrollen las actividades propuestas y, ¿por qué no, cierto? Motivarse a aportar con su granito de arena para que de alguna manera cambiemos esta triste realidad o la frenemos un poquito, ¿cierto? Ya, profesora. Ya. El primer texto de la guía 10 es una noticia. El titular de esta noticia dice: de asquerosa a fabulosa, la playa de la India que tuvo una transformación dramática. Ustedes, al ver esta noticia, al ver estas imágenes, al escuchar el titular, ¿de qué creen que trata esta noticia? De gente que se reunía para limpiar la playa porque estaba, ahí se ve en la foto, en condiciones muy desagradables para toda la gente que iba ahí, la contaminaba. Ya, muy bien. ¿Quién habló ahí? Montserrat Cáceres, Montserrat Cáceres. ¿De qué curso es Montserrat? tercera rayón. Del tercero Rayán. Muy bien, Monse. ¿Alguien más que le parezca algo, no sé, al escuchar esto, que... De un cambio drástico que tuvo la playa, una playa contaminada. Como que Ya, eso sí. ya, muy bien. ¿Quién era ahí? Se escuchaba como bajito. Sí, Juan José Novaria, del tercero Ah, Ayán. Juanjo. Ya, Juanjo. Muy bien, Juanjo. Claro, un cambio dramático o drástico que hubo de esta playa, ¿cierto? ¿Alguien más que quiera dar su impresión de esta noticia? ¿No? Ya, claro, esta noticia en la guía aparece ya más, o sea, aparece la noticia completa, ¿cierto? Para que ustedes la puedan leer y después responder las preguntas. Están en lo correcto los alumnos que opinaron, ¿cierto? Esta playa que estaba en unas condiciones bastante desagradables, asquerosa, como dice ahí el titular de la noticia, y después ustedes ven la foto ahí, una playa muy bonita, fabulosa, como dice el titular. Justamente. Y bueno, la sacamos de la página de CNN en español. Ahí estaría la fuente. La idea es que la lean, ¿cierto? Y ojalá se motiven después de esta lectura. Ahí estaría la pregunta 3, porque la 1, ¿cierto? De la guía les consulta qué género corresponde la noticia y la columna de opinión. Y se recuerdan algunas características en la número 2 de la noticia y de la columna de opinión. La pregunta 3 de la guía, bueno, ustedes van a tener que, obviamente, leer, ¿cierto? Después ver cuál fue la motivación de Afroz Shah, no sé bien cómo se pronuncia, es un nombre, ¿cierto? Una persona de la India. ¿Cuál fue la motivación de él para limpiar la playa? ¿Ya? Y ahí tienen que ver, ¿cierto? Y tratar de explicarlo. Ahí vale 2 puntos esa pregunta. La pregunta 4 es con alternativas, no las coloqué ahí, ¿cierto? Pero ahí ustedes tienen que ver cuánto tiempo estuvieron recogiendo desechos, ¿cierto? El joven ecologista y sus colaboradores, ¿ya? Y ahí aparecen 4 alternativas y ahí ustedes tienen que fijarse bien cuánto fue el tiempo, porque se mencionan ahí tantos meses, se habla de años, pero se van a tener que ubicarlo. En la número 5, tienen, bueno, que el término prístina, ¿cierto? Tienen que reemplazarlo, tal como lo han hecho en otras ocasiones, ¿cierto? Por otro, sin que se altere el sentido del texto,
¿ya? Aquí hay 3 términos que hay que reemplazar, por eso dice, marquen el término que reemplace a cada una de las palabras subrayadas, ¿cierto? Que están también subrayadas en el texto, sin que se altere el sentido. Y ahí una de ellas es prístina, la otra es colosal, y la última es tugurius, ¿ya? Todas vienen con alternativas, ¿ya? A diferencia de la guía anterior, que ustedes tenían que buscar, ¿cierto?, el término y colocarlo aquí, tienen que ver cuál es el que más le viene según el contexto. En la número 8 se les consulta si ustedes consideran importante leer noticias como esta, ¿ya? ¿Y por qué? Ahí es su opinión, ¿cierto? Tal como le hemos dicho ahí, cuando te piden la opinión, tú puedes decir, ¿cierto?, lo que tú consideras, si sí o si no. Quizá usted dice, no, a mí no me parece importante, ¿ah? Pero tiene que saber, ¿cierto?, siempre fundamentar por qué a usted no le parece importante o por qué a usted sí le parece importante. Bien fundamentado, ¿cierto?, su respuesta. Ahí tenemos 3 puntitos más. Pero como se hacen parejas, si no estamos de acuerdo con nuestra pareja, ¿se ponen 2 opiniones o se llega a un consenso? Podrían colocar la opinión de ambos, ¿cierto? Ya que, ¿cierto?, no, los dos opinan de manera distinta, entonces pueden poner la opinión de cada uno por separado. La ponen ahí. No llegamos a un consenso o no pensamos de la misma manera, ¿cierto? A mí sí me parece importante, a mi compañero no. Y ahí explican cada una de sus posturas, por favor. ¿Ya? Y bueno, la 9, que es la última de pregunta basada en esa noticia, dice, ¿cómo podrían ustedes verificar que lo leído corresponde a información fidedigna, verdadera, y no a una noticia falsa? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que tratar de explicar, ¿cierto? Según lo que vimos anteriormente igual, que comentamos harto de las noticias falsas, y el profesor Machuca les dio algunos tips, ¿cierto? Igual, para poder identificar cuándo una noticia es falsa y cuándo es verdadera. Ya. Y el texto 2 de la guía es una columna de opinión, ¿ya? ¿Qué podemos extraer así a simple vista de esta columna de opinión? ¿De qué trata? ¿Quién la escribe? ¿Cuándo fue escrita? A ver, alguien que me dé alguna idea. Fue escrita por Alejandra Palma el 30 de mayo del 2018 y trata, por lo que se ve en el título, de cómo un factor influye en el cambio climático. Entonces, si podemos prohibir ese factor que está influyendo en el cambio climático. Ya, que son las bolsas plásticas, ¿cierto? Bolsas plásticas. Ya, muy bien. ¿Con quién estaba? ¿Quién no me apareció el nombre de la persona? ¿No? Montserrat. Montserrat, muy bien, Montserrat. Súper, súper. Ya, eso entonces la columna de opinión que va a aparecer en el texto es esta, está en la guía para que ustedes la puedan leer y analizar y responder después las preguntas de acuerdo a la temática que sale ahí, y es que es una pregunta en realidad, ¿debemos prohibir las bolsas plásticas? Y ahí ella da su fundamento y todo en la columna de opinión. Ya, bueno, ahí vendría la pregunta 10, ¿cierto? Que dice, el prohibir la entrega de bolsas plásticas en el comercio chileno a la emisora le parece, y ahí ustedes tienen que ver, ¿cierto?, qué le parece o cómo le parece, ¿cierto? Si lo considera un gran avance, o si lo consideran una disposición radical que permite proteger el medio ambiente, o una medida rigurosa que no garantiza el cuidado medioambiental, o si lo considera una pésima medida. Ahí van a tener ustedes que identificar, ¿cierto?, cuál es el punto de vista de esta columnista. Ya, esta pregunta vale 2 puntos. Y la pregunta número 11 dice, ¿qué resulta primordial para la columnista con respecto a las bolsas? Y ahí ustedes van a tener que redactarlo. Esa pregunta es de desarrollo, ¿ya? Lo mismo la número 12, que dice, al comparar la huella de carbono de las bolsas plásticas versus las bolsas reutilizables, ¿a qué conclusión llega la emisora luego de comparar esta huella de carbono entre ambos tipos de bolsas? ¿Ya?
Y la número 13, ustedes tienen que elegir uno de los planteamientos de esta columnista y explicar si están de acuerdo, ¿cierto? O no con lo que ella plantea. Y siempre fundamentando su respuesta. Ya. Y bueno, en la última actividad que tienen que desarrollar de la guía, ¿cierto? Van a tener que redactar su columna de opinión acerca de una temática medioambiental, ¿ya? Que puede ser la misma tratada en la columna de opinión o en la noticia u otra, ¿cierto? Hay muchos temas que se podrían derivar, ¿cierto? De medio ambiente. Ustedes tienen que elegir el que van a trabajar. Y ese es el que más vale en la guía, vale 30 puntos, la guía tiene 61, y aquí tienen la mitad, ¿cierto? Prácticamente del trabajo que deben desarrollar. ¿Ya? Bueno, se supone que vamos a aprender con esto, ¿cierto? A expresar nuestro punto de vista, ¿no? A través de la escritura de una columna de opinión. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para expresar nuestras ideas, ¿cierto? De forma clara, crítica, analizando las cosas, ¿cierto? ¿Y cómo? Investigando un poco sobre el tema. Obviamente no pretendemos que ustedes agoten el tema, ¿cierto? Ni que hagan la tremenda investigación, pero sí que se informen, ¿cierto? En el tema, organicen la información, den a conocer sus razonamientos, ¿cierto? Para luego darle forma a esta columna de opinión. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a dar una estructura para poder realizar su columna de opinión de una mejor forma. ¿Ya? Vamos a seguir los pasos que vamos a proponer aquí. Uno, seleccionar el tema que vamos a tratar. Acuérdense que tiene que ser relacionado con la temática que trabajamos en la guía, que es el medio ambiente, ¿cierto? Una temática medioambiental. La 2 es investiguen acerca del tema escogido, busquen información suficiente de modo que puedan abordarlo de un modo completo y logren sustentar su opinión sobre bases sólidas y confiables. Recuerden que esto tiene que tener igual algún fundamento para poder yo dar mi opinión. No es llegar y dar mi opinión sin tener antecedentes, ¿ya? La 3 dice, cuando haya seleccionado la información, sintetícenla dejando las ideas más importantes y ordénenla desde los aspectos más generales a los detalles que serán necesarios. Una vez realizado esto, podrás clasificarlas de acuerdo con los diferentes aspectos que van a establecer para presentar tu opinión. ¿Ya? Ahí tienen que ir viendo cuál información es la que les sirve y cuál es la que en realidad es menos importante para poder dar ustedes su opinión del tema. ¿Ya? Y la 4 dice, aclaren su posición e ideas, elaboren una postura personal respecto al tema sobre el que han investigado y busquen argumentos que den respaldo a su punto de vista, ¿ya? Tengan también en cuenta el propósito comunicativo de su columna y las características del receptor que la leerá. Eso igual es importante porque de acuerdo, lo que yo voy a decir tiene que ir dirigido a algún público específico, ¿ya? ¿A quién quiero llegar con mi columna de opinión? ¿A quién quiero, en el fondo, como persuadir con lo que yo estoy? Porque la columna de opinión igual, o sea, aparte de dar una opinión, también quiere que la otra persona se informe de lo que yo estoy dando a conocer, ¿ya? Entonces primero tengo que saber a quién voy a dirigir esta columna. Tenemos también que es importante que organicen la estructura de su texto y para esto deben considerar algunos puntos, ¿ya? La presentación del tema, que incluye su opinión al respecto, eso va primero, ¿cierto? Después, los razonamientos que emplearán para validarla, con la investigación que ya le comentamos, ¿cierto? Y después hacemos la conclusión o el cierre de la opinión, ¿ya? Esa es como la estructura para poder realizar la columna. La número 6 dice, elaboren su columna. Una vez que hayas organizado la exposición de tus ideas, desarrollen un texto de acuerdo con la finalidad
que se propusieron. Recuerden que como es una actividad en pareja, la idea es que ambos vayan haciendo vayan investigando y vayan elaborando esto, exponiendo las ideas en forma colaborativa, ¿ya? No es que uno se va a encargar de la columna de opinión solo y va a dar sus ideas personales nomás. La idea es que sea en conjunto, ¿ya? La 7 dice, escriban. Al redactar su texto, recuerden utilizar un léxico y un registro adecuado al receptor que has imaginado, ¿ya? Así como emplear términos que conecten sus ideas. ¿Ya? Eso igual es importante, la forma en que vamos a escribir esto. Si va a ser algo bien formal, ¿cierto? O va a ser como para un grupo de jóvenes, o para un grupo de su edad, de su curso, de no sé. Ustedes tienen que ver cuál va a ser su público objetivo y imaginar a ese público para poder redactar las ideas de una mejor forma, para que llegue bien la información. Y lo importante, al terminar el texto, revisar el texto. Cuando hayas terminado de escribir, revisen su texto rigurosamente. Les recomendamos leerlo en voz alta, respetando los signos de puntuación. ¿Ya? Y se pueden ir compartiendo lo que vayan avanzando, que lo vayan leyendo el otro, ¿cierto? Que vaya dando opinión, para que puedan volver a redactarlo de una mejor forma y respetando también los signos de puntuación que son muy importantes, que obviamente son evaluados en la actividad. ¿Ya? Y para finalizar la 9, dice, reescriban y corrijan. Si en el texto se encuentran errores que dificultan su comprensión, corríjalo. Si se dan cuenta, si yo leo y mi compañero no se terminó y en realidad su redacción no era muy buena, decirle, no se entiende eso. O pedirle a lo mejor a otra persona que lo lea también, ¿ya? Para que veamos, a lo mejor nosotros creemos que se entiende, pero para un lector, para otra persona que no sabe del tema, quizás no está muy comprensible. Entonces, si encontramos eso, corregirlo, ¿cierto? Y reescribir. Bueno, igual, ¿cierto? Una estrategia para redactar, ¿cierto? Ya tienen que leer y darse cuenta, oye, estoy repitiendo los mismos términos, mira, utilicé tal palabra, no sé, pues por ejemplo, oye, utilicé, a ver, la palabra incendio, por ejemplo, 10 veces. ¿Y qué tengo que hacer? Podría ir reemplazando por expresiones sinónimas o equivalentes. Ya si estoy hablando de un incendio, ya el nombre, digo una vez incendio. Después, para referirme a lo mismo, puedo llamarlo el hecho. ¿Cómo más puedo referirme a incendio? A ver, el hecho, el siniestro. ¿Se fijan? Voy buscando expresiones sinónimas o equivalentes para no ir repitiendo los mismos términos. ¿Ya? Fíjense, por favor, en ese detalle. ¿Ya? La pauta está bien simple según la cual les vamos a evaluar. ¿Ya? Usted tiene que fijarse, por ejemplo, aquí están los indicadores. Ya tenemos el logrado, 3 puntos, el medianamente logrado, que me da 1 punto, y el no logrado, que no me da nada, 0 puntos. Ya, el primer indicador dice, oye, el tema abordado en la columna se relaciona con la temática medioambiental. Ya, ahí, ¿cierto? Todos vamos a tenerlo logrado, ¿cierto? Porque es el primer requisito en lo que nos vamos a fijar. Ya, después, el título del texto motiva a la lectura, motiva a leerlo. También ojalá un título que motive la lectura. Después, la tercera, la columna lleva el nombre del columnista o de los columnistas. Ya, aquí se les está dando la opción de trabajar en pareja, ¿cierto? Para que puedan ir intercambiando ideas, puedan ir discutiendo. Pero quizás usted no tiene la opción de trabajar con un compañero, ya sea porque le cuesta, no sé, comunicarse con él, tiene problemas en el teléfono, etcétera. Podría también, eventualmente, realizarlo solo. Pero la idea inicial es que ustedes lo hagan en parejas, ¿ya? Y aquí entonces la columna lleva el nombre del columnista o de los columnistas. Y aquí tenemos que tener asegurados estos primeros 3 indicadores, ¿cierto? Que tendríamos que tenerlos logrados. El cuarto dice, presenta, el texto está organizado estructuralmente, presenta o introduce el tema. Ya lo presenta, lo introduce y da a conocer su opinión, su visión. Después, ¿cierto? Lo desarrolla y emplea razonamientos para ir validando su opinión. Investigó algo, ¿cierto? Y lo agrega ahí.
Ya, y después, ¿cierto? Concluye el tema, hace un buen cierre. ¿Ya? El quinto indicador sería la opinión planteada es clara. Uno se da cuenta claramente, estaba la opinión, ¿cierto? Al inicio, pero aquí, oye, la opinión es clara y está bien fundamentada. La sexta, utiliza un vocabulario variado. Ojo, no repita los mismos términos, búsquenle palabras equivalentes, sinónimos, ¿ya? Es variado y es preciso, utiliza los términos precisos, ¿ya? Aquí ustedes ven la columna, no es un tremendo texto, ¿cierto? Si lo vimos ahí, el de las bolsas plásticas es un texto más bien breve, ¿cierto? Porque utiliza el vocabulario preciso, los términos más adecuados. Lo otro, el texto no presenta errores de ortografía. Tratemos, ¿ya? De leer, releer, oye, te equivocaste en esta palabra, oye, ¿cómo se escribe esta? Tengo la duda, ya, la busco para no tener ahí el error. Y la última, envían su trabajo dentro del plazo establecido, ¿ya? Por favor, seamos puntuales en la entrega, tenemos plazo hasta mañana en la noche, ¿ya? Y no es un tremendo texto, repito, la columna, si ustedes se fijan, es un texto breve, pero tiene que estar bien fundamentado, ¿cierto? Por favor. Y ahí ya tendríamos los 30 puntos. ¿Mm? ¿Alguna consulta, muchachos? Con respecto al trabajo. Yo creo que quedó claro. ¿Está claro? Ya, perfecto. Y bueno, y si quieren ahí con todas las de la ley hacer la columna y quieren agregar la foto, tal como vimos que generalmente va con la foto del columnista, pueden poner ahí una fotito donde salgan ustedes, ¿cierto? Y si no tienen una foto junta, ponen una al ladito de la otra. Si lo quieren agregar como un bono extra, ¿cierto? Ya, vamos a quedar hasta ahí, la profesora nos va a continuar. Ya, y para cerrar, chiquillos, ya la clase, vamos a preguntarnos qué aprendimos o qué recordamos hoy. ¿De qué trató esta clase? Ya para cerrar el... Características de un editorial, pues. Ya, eso fue la retroalimentación de la clase anterior, claro, la retroalimentación de la editorial, muy bien. ¿Qué más trabajamos esta clase? Recordamos la estructura de una columna de opinión. Ya, trabajamos la estructura de la columna de opinión, ¿cierto? ¿Qué más? Analizamos columnas de opiniones. Ya, muy bien. O sea, se analizar, las recordamos, ¿cierto? Que lo que era una columna de opinión. ¿De qué trataba, cierto? ¿Qué más? Ahora empezamos a recordar la estructura de una noticia. Ya, la estructura de una noticia, muy bien. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Parece? No. Ya. Entonces trabajamos, claro, la columna de opinión, la noticia. ¿Eso dentro de qué lo estábamos trabajando? ¿Cuál es el tema principal de la clase? Estábamos haciendo una clasificación, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? ¿No? Y una consulta, ¿por qué estamos abordando esta temática? La temática que abordamos en la noticia, en la columna que ustedes van a leer. Decía, esas eran las preguntas, ¿o no? ¿Cómo? Eso entendí. ¿A qué género pertenecían? Ah, ya, los géneros discursivos. Bien, ¿cierto? Sí. Estábamos recordando los géneros discursivos, sí. Pero tenía esa pregunta yo, ¿por qué estamos abordando esta temática medioambiental? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, yo les dije delante por qué, pero me gustaría que ustedes me dijeran, hoy la estamos abordando por tal y tal razón, y
y si es necesaria o no es necesaria. ¿Qué crees? Porque hoy en día se ve muy influenciada esa parte por nosotros mismos. Por ejemplo, aquí en Nacimiento igual hay alta contaminación en lugares que antes no había, pero por el tema de pandemia la gente prefiere recorrer en vez de estar en la ciudad. Ujú, justamente. Y ahí podrían también abordar en su columna de opinión una temática local, lo mismo que dijo Montserrat, ¿cierto? Sí, Montserrat. Sí, Montserrat, lo mismo, podrían su columna enfocarla a una temática medioambiental local. También estaría bien, ¿cierto? Porque ustedes están igualmente informados y tienen ciertas fuentes a las cuales recurrir, que son igual hay conocimiento público con respecto a la temática medioambiental acá. Hay varias cosas que se manejan. Bien. Ya. ¿Algo más que quisieran agregar, chiquillos? Para ir cerrando. Parece que no. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención, ¿cierto? Le puse ahí perdón, por su atención, por su participación, ¿cierto? También por su respeto, por su buen comportamiento en clases. Darles ánimo para que terminen la guía. Ánimo, tú puedes. Ya esperamos que todos cumplan con su trabajo, ya es el último esfuerzo que tienen que hacer. Y bueno, desearles, como ya no los vamos a ver o no los vamos a escuchar más, ¿cierto? Un bonito verano. Y recordar que por muy larga que sea la tormenta o estos días malos que estamos pasando, ¿cierto? El sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Ya vamos a pasar de esta y nos vamos a poder volver a ver, ¿cierto? Volver a las clases presenciales idealmente, ¿no? Y volver a tener el contacto físico que tanta falta nos hace, ¿cierto? Y recordarles también que tienen que cuidarse harto, y cuidar a los suyos. Cuidar si viven con la abuelita en la casa, cuidarla, ¿cierto? Porque ellas a veces son las que más se ven afectadas por esta situación que estamos viviendo. Entonces, a cuidarse mucho, a permanecer idealmente en el hogar, aunque nos cueste y nos dé una lata inmensa estar encerrados, ¿cierto? En estos días bonitos, o si van a salir, tomar los resguardos necesarios para que eviten contagios. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo año, ¿cierto? En forma normal. Un gusto haberlos escuchado, ya que no los vi, ¿cierto? Algo identifico las vocecitas, pero eso nomás, ¿cierto? Bueno, profe. Chiquillos. Igual despedirme, chiquillos, espero que hayan aprendido igual a pesar de las circunstancias que estamos tratando de que lleguen los aprendizajes a ustedes. Y como dice la profesora, harto ánimo y a cuidarse, especialmente en estas fechas que son importantes familiares, de Navidad, Año Nuevo, desearles lo mejor para el próximo año y que disfruten cuidándose en familia. Eso. Muchas gracias, chiquillos, y nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, profe. Cuídense. Gracias a usted, Profe. Gracias a usted. Chao, profe, que estén bien. Chao. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao.